Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Hoy nos toca lo que es el versículo 40, 10:40, donde ya vamos a darle final a lo que es el capítulo 10 para empezar en el 11. Entonces aquí vemos a Jesús, ¿verdad? Al maestro, donde anda con los discípulos. En el estudio anterior hablábamos de que Jesús es causa de división y ahora pues la recompensa que es seguir a Jesús. Y aquí vamos a ver el 40 que dice, ¿verdad? La recompensa, un vaso de agua fría. Dice aquí el verso 40 del 10 de Mateo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Hermano mío, mis queridos amigos, aquí vemos lo que es, ¿verdad? El ser generoso con el prójimo, generoso con los demás, generoso con aquellos que andan predicando el evangelio. Aquí como Jesús lo ha mandado a ellos, ¿a quienes? A los discípulos, a los apóstoles a predicar. Aquí le dice en el verso 40 que el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, Jesús pues manda a estos hermanos a predicar y le dice que el que lo recibe a ellos, pues lo recibe a él. Y el que lo recibe a él, recibe al que lo envió. Entonces, él le está diciendo claramente, cuando una persona lo recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien me envió. Juan 12:44, Gálatas 4:14. Si vemos el principio judío de que el representante de una persona debe ser considerado como la persona misma, y es un argumento de peso. Imagínese que usted mande a alguien en nombre suyo a algún lugar. Entonces, esa persona que recibe al que usted envió, al tratarlo bien, lo está tratando bien a usted. Y cuando lo tratan bien a él, entonces está recibiendo al que lo envió. Por eso tenemos que ser muy complacientes, vamos a decir, o no complacientes, sino muy educado con aquellas personas que vienen a hablarnos del Evangelio del Señor. Entonces, realmente, recibir a una persona en ese momento, a un profeta, ¿m? O a un justo o a un individuo común, era lo mismo que recibir a Jesús y a el Padre que lo envió. Por eso decimos, cuando hoy recibimos a alguien que quiere hablarle de la palabra, escúchelo, escúchelo. Todavía usted no está en eso, pero escúchelo. Y lo recibió ya, y la persona, usted lo escucha y después la persona se va, pero usted cumpla con escucharlo. Los apóstoles realmente son los representantes de Cristo, quien a su vez es el representante del Padre. Entonces, cuando nosotros leemos estos escritos de esta persona, estos son los apóstoles que la iglesia del Señor tiene. Estos son los apóstoles. Y nosotros pues recibimos la palabra y a la vez ellos son representantes de Cristo, quien a su vez, Cristo, es el representante de Dios. Entonces, dice el 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Él claramente le dice, Dios les dará un premio a los que reciben en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios le dará a sus profetas.
De la misma manera, mi querido, mi querida, Dios dará un premio a lo que recibió, a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios le da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Mire, cuando una persona viene a hablar de la palabra, está profetizando, nos está diciendo, ¿verdad? De que nosotros pues vengamos a Cristo, que debemos arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de pecado, que no lee un tratado, que no lee una palabra, en ese momento está siendo representante y está haciendo el trabajo realmente de predicar la palabra. Ya realmente uno se convierte en enviado de Cristo, en enviado del Señor para esa persona. Por eso es bueno recibirlo. Bueno, ¿y qué hago si el que viene no es de mi doctrina o algo? Por lo menos, si no es la doctrina del Señor, yo lo que hago es, mira, que quiero leerte la palabra, pero eso es lo que yo hago, estoy diciendo algo. Bueno, mira, ok, yo no tengo problema, yo soy cristiano, le digo. Y entonces, a su vez, cuando ellos vienen con algo que no es así, sin derecho a discusión ni nada, yo les digo, mira, la palabra dice, nunca yo digo yo, la palabra dice esto y esto y esto y esto, pero uno por lo menos trata de hacer la cosa, de no despacharlo, ni de hacerle una cosa que se sientan mal, sino le dice, bueno, yo soy cristiano, pero tú tienes que hablarme en base a la palabra. Claro, en base a la palabra le dicen a uno que le van a hablar, pero cuando le dicen que se soñaron, que Dios le dijo, pues dicen, mira, la palabra dice esto y esto y esto y esto. Pues bien, de la misma manera Dios dará un premio a los que recibió o a los que reciben a alguien que obedecen a Dios. El premio será el mismo que Dios le da a quienes lo obedecen y hacen lo mismo. Dice el verso 42 aquí del 10, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. ¿Mm? Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que le dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Mateo 25:40, Hebreos 6:10. Esta, aquí se refiere a la humildad de los seguidores de Jesús. Realmente, yo me suscribo a que tenemos que portarnos bien con aquellos que vienen a dar la palabra del Señor, tratarlo bien, pero también, ahí quiero decir, que no solamente con ellos, la palabra aquí claramente sí dice que lo tratemos bien, pero tratemos bien al prójimo. No tengamos distinción de persona, ni de raza, porque a veces tratamos bien a esto, pero a aquello no. ¿Mm? Y como cristianos debemos tratar bien a todo el mundo. El mismo vaso de agua fría que le demos a uno que venga a predicarnos la palabra, también se lo podemos dar a uno de otra raza, de otra religión. No importa, Dios murió por todo y Dios hará como Él tiene que hacer, pero no le cerremos, vamos a decir, la puerta en el sentido de que nosotros pues, nos convirtamos en verdugos, sino ser humilde con aquellos que vienen a nosotros. Aquellos que ofrezcan su apoyo a los mensajeros del Señor recibirán bendiciones, porque al recibir a los representantes del Señor, lo están recibiendo a Él. Siempre y cuando no vaya en contra de la doctrina de los apóstoles de Cristo, pues escuchemos la palabra que nos traen cualquier persona que venga. Ahora, en el momento que ya nos traiga o que nos diga algo que está en contra de la doctrina del Señor, ahí nosotros pues hacemos un stop, un pare, decimos, mira, la palabra dice esto y esto y esto y esto y esto. ¿Verdad? Si tú me vas a predicar, perfecto, pero es bueno que tú lo hagas sabiendo que esto es, la palabra dice esto y aquello. Y así, de esa manera, pues uno realmente se comporta a la altura que debe comportarse como cristiano y estoy seguro que a Dios le agrada. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para después venir con el capítulo 11. Vamos a ver los mensajeros de Juan el Bautista.
Recordemos que ya a Juan, pues, Juan fue muerto y que entonces ahora andan, no, Juan no fue muerto, no, Juan está en la cárcel, perdón, Juan está en la cárcel y ahora va a mandar unos mensajeros a donde Cristo. Vamos a ver, ya el Señor anda predicando, pero entonces Juan ahora está en ese momento preso y vamos a ver lo que va a pasar aquí. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.